Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban ustedes mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y por supuesto mi agradecimiento por seguirnos. Esta noche voy a estar conversando, voy a tener el gusto de conversar con el profesor Benigno Alarcón. Voy a tener el placer de conversar esta noche sobre los problemas del país, sobre la situación nacional. Hola, buenas noches. Un gusto estar contigo y gracias por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Bueno, yo hacía tu presentación. Benigno es abogado, profesor universitario, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAT y es experto en materia de seguridad y defensa. Esta noche vamos a estar conversando en marco de este ciclo de programas especiales que ha tenido el reporte global para seguir analizando toda esta situación política y social que tenemos en Venezuela. Y sobre todo, escudriñar cómo llegamos aquí. Y esa precisamente, Benigno, es la pregunta que siempre abre nuestro espacio. Nos gustaría que nos dieras tu visión referente a cuáles han sido esos factores, cuáles fueron esos factores que nos trajeron hasta esta revolución chavista, ahora chavimadurista, que ya tiene 21 años y que, bueno, ha puesto al país patas arriba, ¿no? En todo sentido. ¿Cómo llegamos a esta situación, Benín? Bueno, a ver, yo creo que llegamos a esta situación no de manera distinta a la cual han llegado otros países, ¿no? Ya por decirlo así, los griegos, Aristóteles básicamente decía que las democracias degeneran en demagogia, ¿no? Y justamente nosotros llegamos aquí como resultado de la demagogia. Claro, la demagogia muchas veces encuentra un terreno fértil para, digamos que para crecer y para lograr afianzarse en un país y lograr de alguna manera dar, digamos, cabida a líderes populistas que muchas veces prometen lo que no pueden hacer con tal de llegar al poder. Consiguen ese terreno fértil cuando tú tienes un país con grandes asimetrías, como era el caso de Venezuela. Venezuela era un país, sin lugar a dudas, uno de los países de vanguardia en América Latina, que muchas veces era inclusive mirado por envidia por otros países de América Latina. Por envidia lo quiero decir desde el punto de vista sano, no desde el punto de vista tóxico. Un país que avanzaba a toda velocidad, que crecía, que tenía unas élites tremendamente educadas, que muchos de sus profesionales estaban formados en universidades venezolanas que eran reconocidas en otras partes del mundo, pero que también tenían la oportunidad de salir a estudiar a otros países y con unos niveles de ingreso per cápita que obviamente estaban muy por encima de prácticamente el resto de toda América Latina. Eh, pero a la vez, ese crecimiento tan rápido, tan veloz que tuvimos, también fue dejando a algunas personas al margen del camino, que no pudieron, digamos, adaptarse a esa autopista, que no pudieron adaptarse a la velocidad con la que las cosas se estaban moviendo. Y esa población que de alguna manera quedó a los márgenes de esa autopista de gran velocidad en lo que se convirtió Venezuela, fueron de alguna manera engrosando un sector que se encontraba sin oportunidades, un sector que de alguna manera se encontraba marginado de ese crecimiento, de ese progreso, de ese proceso de modernización que no tenía antecedentes y que no tenían ninguna posibilidad de adaptarse y de aprovecharlo. Y entonces allí empezaron pues los discursos que de alguna manera trataban de culpar a la élite política o los discursos que trataban de culpar a la élite económica para decir que básicamente si se cambiaba esas élites políticas y económicas, el país sería, digamos, mucho más igualitario, ¿no? Y las oportunidades estarían allí disponibles para todos. Bueno, la realidad del asunto es que reconociendo que había problemas que creo que no se pueden negar y reconociendo que podría haber responsabilidades importantes en nuestra dirigencia en relación a
a no tratar de paliar esa situación a tiempo y de no prestarle la atención debida, la realidad es que hoy sí nos igualamos, pero nos igualamos de otra manera, de la manera más indeseable. O sea, de alguna manera todos nos igualamos hacia abajo. Hoy de alguna manera todos vivimos peor. El que era pobre hoy es más pobre. El que era clase media hoy parece menos clase media y pasa a engrosar de alguna manera los números de la pobreza. Y el que tenía mucho dinero terminó yéndose del país en muchos casos, o de alguna manera ya su vida estaba estabilizada y fueron los que menos de alguna manera sufrieron las debacles de toda esta situación. Pero esto también en medio de esta situación se afianzó de alguna manera un discurso antipolítico que de alguna manera trataba de, no un discurso antipolítico porque quienes lo hacían o quienes de alguna manera lo promovían estuvieran en contra de la política, pero sí porque buscaban desplazar a esas élites políticas. Entonces aquí se creó, creo que irresponsablemente, la fantasía a la cual contribuyeron sectores que se oponían a lo que era la democracia en Venezuela y sectores que se oponían a quienes eran los políticos o quienes eran las élites en Venezuela en ese momento, y se opusieron básicamente haciendo populismo y haciendo demagogia de la desgracia de la mayoría de la gente. Y hoy lo podemos decir así, que haciendo demagogia y haciendo políticas populistas, porque si no fuera eso, y si fueran sectores, digamos, interesados en cambiar al país y en introducir un nuevo sistema, un nuevo modelo político y económico, pues hoy en día no estaríamos teniendo esta conversación. Estaríamos básicamente hablando de cómo el país había cambiado en positivo, de cómo la pobreza se había erradicado, de cómo el país hoy era mucho más moderno y mucho más productivo, de cómo se había producido la inclusión de aquellos sectores de la sociedad que habían quedado marginados. Y resulta que no, el tiempo lo que terminó demostrando es que detrás de esto no había un proyecto más allá de un proyecto de poder, no había un nuevo modelo que ofrecerle al país, ni había ni tan siquiera el conocimiento, un plan que tuviera pies y cabeza, que de alguna manera pudiera llevar adelante lo que estos nuevos actores habían prometido. Hoy vivimos en una Venezuela que ha retrocedido varias décadas, una Venezuela que posiblemente si muchas de las personas que viven y que todavía están entre nosotros, que a lo mejor vivieron los años 50, los años 60, los años 70, incluso los años 80, les costaría mucho reconocer este país y les costaría mucho entender que esta es la Venezuela algunas décadas después de la que ellas vieron, porque pareciera que es un país que más bien ha retrocedido en el tiempo. Y eso fundamentalmente creo que resume de manera muy pobre, pero creo que el tiempo no da para ir más allá, pero Sí. creo que nos resume de manera muy pobre cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Sí, fíjate, en su segundo gobierno, Carlos Andrés Pérez inició una serie de reformas importantes e interesantes, las cuales fueron satanizadas. Y quizás, por decirlo de alguna manera, los llamados amos del valle perdieron la brújula, porque no es menos cierto que Chávez no llegó al poder haciendo colectas en la calle. Chávez fue financiado y Chávez fue apoyado por los principales medios de comunicación. Y no solo eso, sino por un sector denominado los notables. Entonces, a tu juicio, ¿qué pasó allí? Porque el país venía con esas reformas planteadas por Pérez hacia o apuntaba hacia la modernización, pero allí hubo un cortocircuito con el status Sí, quo, bueno, sería eso. sí, yo soy de los que piensa que las reformas que se emprendieron en el gobierno de Pérez eran las reformas adecuadas, ¿no? Yo hoy en día no tengo ninguna duda de eso. Yo creo que si esas reformas se hubieran materializado, Venezuela hoy sería otra para bien, no otra para mal o para peor. Sería una Venezuela mucho mejor que la que vivimos hoy en día. Lamentablemente, buena parte de la burocracia que trabajó con Pérez
profesionales extraordinarios sin lugar a dudas, y se demostró simplemente por la trayectoria que tuvieron posterior a su salida del gobierno, no eran, digamos, personas con experiencia política, ¿no? Y creo que el error que cometió Pérez fue sobreestimar su liderazgo y pensar que el liderazgo de alguna manera podía aplanar un camino lleno de obstáculos para llevar adelante unas reformas que terminaban afectando los intereses de muchos sectores, ¿no? Y no solamente del sector político, sino del sector económico, parte del sector económico acostumbrado al subsidio, acostumbrado a no competir, acostumbrado a la protección, pero también afectó los intereses de un sector político acostumbrado a gobernar cuando era gobierno sin tener, y acostumbrados al reparto de gobernaciones sin que fueran electos. Y de alguna manera esto cambiaba completamente las reglas de juego. O sea, ahorita los gobernadores iban a ser elegidos, de hecho fueron elegidos. A partir de allí, los alcaldes fueron elegidos y se dio un sistema completamente distinto que terminó afectando los intereses de muchos. Y creo que esto de alguna manera contribuyó a unificar, por decir así, intereses muy diversos que no necesariamente eran alianzas naturales, pero era un poco el tema del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, La de alguna tormenta manera, perfecta sectores sería. que se odiaban desde hacía mucho tiempo, terminaron de alguna manera siendo causa común para detener aquel proyecto que Pérez llevaba adelante. Y creo que a los amigos que les interese leer sobre esto, creo que uno de los libros más interesantes que describen esta situación es Dios, ¿cómo se llama? El del náufrago, se me fue el nombre ahora. Ah, sí, la rebelión Bueno, de los náufragos. ¿ah? La rebelión No, de los náufragos. sí. Entonces, bueno, yo creo que ese es un libro que hay que ver. Es un libro que de alguna manera reproduce muy bien y en mucho detalle lo que sucedió en aquel momento, y creo que nos da una película aproximada de esto. Yo creo que los sectores que de alguna manera precipitaron la caída de Pérez hoy en día deben estar muy arrepentidos de haber precipitado aquella caída, y me imagino que partiendo de la inteligencia mínima que los seres humanos tenemos que tener, o estamos obligados a tener por ser seres racionales, creo que hoy en día podemos ver en perspectiva el enorme daño que le hicimos al país al haber interrumpido la democracia en Venezuela simplemente para sacar a un gobierno unos pocos meses antes, y esto fue, yo creo que el principio del fin, ¿no? Después de esto, bueno, se produjeron unas elecciones, ganó Caldera esas elecciones, pero comenzó básicamente un movimiento que terminó destruyendo a todos los actores políticos y a todos los partidos. De hecho, tenemos que recordar que Caldera se lanza a la elección fuera de su propio partido, y básicamente se lanza como una figura antipartido. Y sin lugar a dudas, quien mejor reencarnaba el antipartido era el mismo Chávez, que de alguna manera había atentado contra la democracia y contra los partidos en Venezuela, y era el actor antipartido por excelencia. Pero Caldera gana las elecciones básicamente surfeando sobre una ola antipartido. Y lo tenía tan claro porque Caldera, sin lugar a dudas, entendía muy bien la política, entendió que él no podía ganar desde Copey y decidió separarse de Copey para ganar la elección convirtiéndose en un actor antipartido. Bueno, esa tendencia se reforzó o encontró su clímax con la aparición de Chávez, y Chávez mejor que nadie podía reencarnar el antipartido. Bueno, y básicamente de aquellos polvos vienen estos lodos. Así es. Aquí hice énfasis en esa situación de CAT y de lo que generó hacia allá para entrar en nuestra segunda pregunta. Porque estos factores que confluyeron en una tormenta perfecta, como para denominarlo de alguna manera, costaron a Chávez como la figura antipartido, como el outsider. Luego, al poco tiempo, después que Chávez llega al poder, se dan cuenta que metieron la pata. Y entonces empiezan este camino de aventuras
con Carmona el Breve del 2002 para tratar de arreglar la torta que habían puesto. En función de eso, Benigno, te pregunto, en estos ya 21 años que lleva el chavidurismo en Venezuela, hemos tenido diferentes oposiciones o diferentes liderazgos de oposición o diferentes agrupaciones de la oposición, desde la Coordinadora Democrática, pasando por la MUD, y ahora el llamado G4, que ya no sé si es G4, si es G2, si es G3, ya no se sabe en qué G está, ¿no? Pero bueno, esas oposiciones que han estado durante todo este periodo, ¿por qué no se ha logrado llegar al poder? Y más aún a partir del 2015, cuando nos asumimos como la gran mayoría. Porque bien cierto que a principios del 2000 y durante casi todo el periodo de Chávez, la oposición fue minoría frente al chavismo. Pero eso, posterior a la muerte de Chávez, cambió radicalmente. Ahora, ¿por qué la dirigencia de la oposición no ha logrado acceder al poder? Okay. Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que no es nada fácil, ¿no? Pero hay algunas cosas que hay que tomar en consideración. A ver, en primer lugar, cuando Chávez llega al poder, sin lugar a dudas, llega con un apoyo mayoritario. ¿Okay? Pero Chávez desde el primer día, desde el momento en que llega al poder, empieza a prepararse para el momento en que no fuese mayoría. Él estaba consciente que el esquema donde él podía gobernar apoyado y legitimado por un voto mayoritario no era para toda la vida. Y por eso él, por ejemplo, apuntaba, entre otras cosas, a ir a un sistema comunal que básicamente cambiaba también la estructura electoral y política del país, tratando justamente de prepararse para el momento en que no se fuera mayoría. Entonces esto no es algo que fuera inesperado, algo que los sorprendió, es algo que ellos sabían que iba a suceder. Durante el tiempo de Chávez, básicamente, y perdona que me ponga aquí un poco académico, pero creo que lo puedo simplificar y explicar de la manera más, digamos, asequible para todo el mundo. Chávez implementó un sistema que básicamente es el que existe en la mayor parte de los regímenes autoritarios en el mundo hoy en día. Y es básicamente lo que se conocen como los autoritarismos competitivos. Los autoritarismos competitivos, a diferencia de las dictaduras tradicionales, van a elecciones y compiten en elecciones y tratan de legitimarse a través de procesos electorales. Ahora, ¿qué sucede? Que en la medida que la mayoría que te soporta, porque, ojo, hay una cosa que es muy importante, estos autoritarismos competitivos no se sostienen por fraude. Puede haber manipulación, puede haber ciertas maneras de torcer las reglas de juego, de colocar a la oposición en desventaja, pero van a, de alguna manera, buscan ganar las elecciones y buena parte del esfuerzo que hacen tiene que ver con organizarse para poder ganar esas elecciones. Sin desconocer que hay cierto nivel de fraude, cierto nivel de manipulación, cierto nivel de arreglo de reglas para que la elección no sea completamente libre. Eso obviamente existe. Pero se busca la legitimación electoral. El problema es que en la medida que esa mayoría se va perdiendo, y digamos que el madurismo la perdió casi de la noche a la mañana, porque Chávez muere y pierde su principal pilar de legitimación electoral, que era Chávez, por su carisma, por la manera en que se sabía mover, por los recursos enormes que manejaba. Y casi acto seguido, después de perder a Chávez, pierden los recursos también. Venezuela empieza a caer en una declive económica, poco tiempo después entramos en un proceso inflacionario, de ahí pasamos a un proceso hiperinflacionario, caen los precios del petróleo, bueno, toda la historia, toda la mezcla, por decirlo así, de factores que de alguna manera hacen que Maduro pierda toda la competitividad. Bueno, Maduro casi pierde, yo soy de los que piensa que posiblemente perdió la elección del 2013, y acto seguido pierde las elecciones del 2015. Y al perder las elecciones del 2015, la oposición básicamente sobreestima sus propias capacidades y cree que ya el paso siguiente es ganar todas las gobernaciones y las alcaldías, y después de eso lo que tocaba
era ganar la elección del 2018, ¿no? Y empieza a cometer algunos errores porque sobreestima sus propias capacidades. Y allí básicamente ocurre lo que sucedió en el año 2017 con las protestas, manejadas de manera, yo diría que muy ineficiente, con muy poca estrategia, con muy poco sentido de lo que es una protesta que busca un objetivo. Y cuando las protestas se agotan sin resultado, se abre una mesa de negociación donde alguna gente interpreta que la mesa de negociación básicamente cierra las protestas o vende las protestas, cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que las protestas se estaban acabando. No es que se acabaron por la mesa de negociación, sino las protestas se estaban acabando. Y vamos a aquella famosa consulta de julio, donde se le pregunta a la gente sobre 3 temas. Ahorita no recuerdo exactamente la formulación de las preguntas, pero es muy fácil buscarla en las redes. Pero básicamente se pregunta sobre 3 temas que eran prácticamente de imposible ejecución, ¿no? O sea, eran 3 temas demagógicos, nuevamente, muy populares, era lo que la gente quería que la oposición hiciera, pero no eran cosas que la oposición estaba en posibilidades de hacer. Yo obviamente, si tú me preguntas a mí si quiero que tú me lleves de viaje y yo te digo que sí, pero resulta que después no me puedes llevar de viaje, bueno, entonces obviamente ahí se genera una fractura, ¿no? Porque tú no estás cumpliendo con la promesa que me habías hecho. Entonces allí se produce, yo creo que una gran ruptura entre la oposición y el liderazgo. Y yo creo que esa ruptura tuvo su manifestación en las elecciones de gobernadores. En las elecciones de gobernadores, una de las cosas que hoy en día sabemos es que la cantidad de personas que voluntariamente, como lo han hecho en todos los procesos electorales, fueron a cuidar los votos de sus candidatos a gobernadores, se redujo de manera dramática. Y muchos centros se quedaron sin vigilancia electoral, se quedaron sin testigos, se quedaron sin miembros de mesa. Y allí obviamente el chavismo aprovechó de barrer de alguna manera en esas elecciones de gobernadores. Pero además era una especie de pase de factura de una parte de la oposición que se sentía traicionada porque las protestas no habían terminado donde tenían que haber terminado, pese a todas las víctimas que dejamos en ese proceso de protesta, y la gente sentía que se había irrespetado ese enorme sacrificio que se había hecho y que se les había traicionado con un proceso de negociación, y después se les había vuelto a traicionar con una consulta, o mejor dicho, la consulta primero y la negociación después, donde las cosas que se habían respondido afirmativamente en la consulta no se habían materializado. Y eso, bueno, trajo un enorme divorcio allí, creo yo, entre el liderazgo y quienes somos demócratas, por decirlo así. Y allí, bueno, mucha gente no salió a votar, los que salieron a votar no había quien les cuidara los votos, hubo la debacle de las elecciones de gobernadores, y inmediatamente la oposición, al darse cuenta de lo que estaba pasando, llama a la abstención en la elección de alcaldes. Obviamente, la abstención en la elección de alcaldes no hace que la oposición, que el gobierno suspenda la elección, sino que el gobierno continúa adelante con la elección y se apodera de las gobernaciones y se apodera de las alcaldías. Y bueno, y el resto de la historia lo conocemos. Entonces yo creo que, tratando de dar respuesta a tu pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sido tan difícil esto? Bueno, en primer lugar, porque pareciera que no hay una consistencia en la estrategia. En algún momento apuntamos hacia la estrategia electoral, pero de repente nos salimos. No estoy diciendo con esto que una estrategia es mejor que la otra. Esa es otra discusión que la podemos tener con el mayor gusto, pero básicamente se empiezan a formar falsos dilemas entre cuál es la estrategia correcta. Entonces resulta que se dice elecciones o protesta, negociación o protesta. Y resulta que la realidad es que en la mayor parte de los procesos de transición ha sido una combinación de muchas cosas, ¿ok? Una combinación donde ha habido negociaciones en muchas oportunidades, esas negociaciones llevaron a una elección y esa elección terminó haciéndose en medio de grandes protestas, o incluso produjeron grandes protestas después de la elección porque pretendieron desconocerse los resultados. Entonces estos falsos dilemas entre ir a elecciones o protestar, o entre negociar y protestar, terminaron haciendo mucho daño, porque al final del día terminabas renunciando. Es como si tú vas a jugar ajedrez y yo te dijera, las torres o los caballos, o los alfiles o la reina.
No, perdóname, uno juega ajedrez con todo. O entonces, pero si Claro. tú agarras y caes en el falso dilema, de decir, no, quito las torres porque no voy a jugar con las torres, sino que voy a jugar con los alfiles y los caballos, bueno, estás renunciando a unas fichas tremendamente valiosas. Entonces aquí hemos convertido elementos que deben formar parte de una estrategia en falsos dilemas al final del día. Y entonces esos falsos dilemas terminaron de alguna manera también dividiendo a la oposición, porque entonces yo tengo un sector que defiende las elecciones y un sector que defiende la protesta. Tengo un sector que defiende la negociación y tengo un sector que defiende la protesta. Y resulta que perdemos la perspectiva cuando no nos damos cuenta que sin la combinación de todos esos elementos es muy difícil llegar a un proceso de esta naturaleza. Cierro la respuesta a tu pregunta con lo siguiente. Hoy en Ujú. día, en Venezuela tenemos un dilema que básicamente se lo han hecho no solamente los electores en muchos países, sino también inclusive los politólogos, sobre si participar en elecciones en un régimen autoritario sirve para democratizar o le sirve el régimen para autocratizar, o sea, para cerrarse más y para Ujú. ganar más poder, ¿no? La realidad del asunto es que esa discusión hoy en día está superada. Las elecciones pueden servir para ambas cosas, todo depende de lo que hagas con ellas. O sea, es nuevamente como que te sientes a jugar ajedrez y alguien te pregunte, ¿jugar ajedrez sirve para ganar o sirve para perder? Bueno, depende de cómo tú juegues ajedrez. Entonces, ir a elecciones sirve para ganar o sirve para perder. Depende de lo que tú vayas a hacer con esas elecciones. Entonces, el problema aquí es que muchas veces caemos en esos falsos clichés como aquel de dictadura no sale por voto, Ujú. eh, cuando la realidad básicamente demuestra que es totalmente falso. Hay muchas dictaduras que han salido por voto, pero no con la participación de ir a votar de manera ingenua y naif, de decir, bueno, sí, yo voy porque yo soy demócrata y entonces hay que ir a elecciones Ujú. y como yo soy demócrata siempre voy a ir a elecciones. No, fueron a elecciones porque tenían un plan y tenían un plan para ganarlas o tenían un plan para generar algo a partir de esa Ujú. elección. Entonces, cuando la gente de Serbia, revolución del bulldozer, porque apareció un tractor en las fotos, ¿no? En un momento Ujú. dado. En esa revolución, cuando se fue a elecciones, no se fue a elecciones pensando que el señor Milosevic, a quien después apodaron el carnicero en los Balcanes y lo llevaron a un Ujú. juicio en la Corte Internacional Penal, nadie pensó que era una ovejita ni iba a reconocer las elecciones. Fueron a elecciones porque estaban seguros que él iba a desconocer los resultados y había toda una estrategia para movilizar al país en el momento que él desconociera los resultados y eso acabó con Milosevic. Cuando se fue al referéndum revocatorio en Chile, no se fue pensando que Pinochet les iba a regalar el referéndum revocatorio o les iba a dejar que nombraran los miembros del Consejo Nacional Electoral. Se fue porque había una estrategia muy bien diseñada que convenció de alguna manera a quienes tomaban las decisiones de que se podía ganar incluso con las condiciones de Pinochet. Y decidieron ir a ese proceso con las condiciones de Pinochet. Entonces, lo que quiero decir con esto no estoy vendiendo que debemos ir a la próxima elección. Para serte muy honesto, tengo Ujú. dudas de que debamos ir a la próxima elección porque creo que no tenemos ninguna estrategia para ir a la próxima elección. Y eso los coloca en una situación de desventaja absoluta. Pero creo que ha habido una situación muy errática en relación a la estrategia y hemos ido cambiando de estrategia permanentemente diciendo que como aquello no sirvió, ahora lo vamos a hacer de otra manera y si esto no funcionó, vamos a hacer de otra, hasta que podemos caer en la trampa donde estamos hoy en día, donde muchos dicen es que ya hicimos todo y nada funcionó. Ujú. Fuimos a elecciones, marchamos, protestamos y fuimos a referéndum, hicimos todo y nada funcionó. Bueno, si caemos en esa trampa, vamos a terminar pensando entonces que el gobierno es invencible y que no hay absolutamente más nada que hacer. Y eso obviamente es falso de falsedad absoluta. Fíjate, Benigno, uno analiza lo que ha sido estos 21 años eh, de nuestra oposición o de las oposiciones. Y como tú decías, bueno, hemos estado en ese vaivén entre sectores que pugnan por la vía democrática electoral y factores que pugnan por vías aventureras, atajos, ¿no?
Y si vamos a lo práctico, ¿verdad? En estos 21 años, todas esas vías, todas, absolutamente todas las vías de atajos aventureros, desde el golpe de Estado del 2002 hasta la Operación Gedeón, todas han sido un absoluto fracaso, un rotundo fracaso, y además nos las han vendido como que es que hay que salir de esto de inmediato. Entonces la única forma de salir de esto de inmediato es por esta vía aventurera. Pero en ese inmediato nos tienen 21 años. Mientras que del otro lado vemos, siguiendo en lo práctico, que los únicos triunfos que hemos tenido han sido por la vía electoral. Tanto en el 2007, cuando detuvimos que cambiaran la Constitución, como la del 2015. Dos triunfos muy contundentes de la oposición. Pero bueno, en ese vaivén nos hemos desviado de lo que nos ha llevado a triunfos. Ahora, la dirigencia de oposición no ha administrado con inteligencia y con humildad esos triunfos. Y entonces, bueno, hemos pasado de tener triunfos a inmediatamente grandes fracasos. El dilema que nos planteamos hoy, y que tú bien lo estás presentando, es yo escribí en estos días un artículo y señalo que ese dilema no existe realmente, porque no puede existir un dilema cuando no tienes dos propuestas, cuando no tienes dos opciones. ¿Qué es esto? Bueno, por un lado hay una propuesta de ir al proceso electoral, de participar. Es una propuesta concreta. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Hay un plan detrás de ello? No lo sabemos. ¿Okay? Pero es una propuesta concreta, de acción. Pero la otra que supuestamente es una propuesta, no es propuesta porque no tiene ningún planteamiento alterno a el hecho de ir a votar. O sea, el decirnos, quédate en tu casa, cruzado de brazos, quejándote, eso no es una propuesta. Eso no puede ser una propuesta. Si esa posición de vamos a abstenernos nuevamente no va acompañada de un plan para que nos diga cómo alternativamente al voto vamos a salir de Maduro, eso no puede ser considerado como una propuesta en este análisis que uno hace en esto. Entonces, ese dilema pareciera que no tiene fuerza en sí, porque todo apunta a que la única vía que nos queda es la de ir a votar antes que quedarnos en casa cruzado de brazos. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, a ver, yo ahí tengo una diferencia contigo. Yo creo que ambas son propuestas. El problema es que creo que ambas son propuestas que no llevan a ningún lado, porque no hay un plan, no hay una estrategia detrás de ellas. ¿Okay? Eh, yo creo que la abstención puede ser una forma de manifestar la opinión. ¿Okay? Es una manera de rechazar algo. El problema de la abstención es que la abstención al final no produce una consecuencia si no hay nada que se haga con ella después. O sea, la abstención por sí sola no es suficiente. El tema de ir a votar también es una propuesta, pero es una propuesta que nuevamente tiene que tener una estrategia detrás. Si no hay una estrategia detrás de esa postura, de esa proposición, pues obviamente tampoco te lleva a ningún lado, te lleva a una elección que posiblemente vas a perder y que después de perder no tienes una respuesta que dar. Y ahí justamente está el gran riesgo de que no exista una estrategia detrás. Para mí el dilema que existe, pues yo lo llamo dilema porque, bueno, está ese debate, está esa discusión allí, básicamente tiene que ver con el hecho de que detrás de las propuestas justamente no existe estrategia. Básicamente hay posiciones tácticas, y posiciones tácticas que básicamente tienen que ver con si tengo o no tengo posibilidades de ganar la elección, o si puedo lograr algún resultado aunque sea subóptimo. Se está hundiendo el Titanic, pero bueno, vamos a tratar de salvar el piano, ¿no?
o si hay algo más que eso. Y lamentablemente con los actores que he tenido oportunidad de hablar, yo no termino de ver una propuesta estratégica detrás de ninguna de las dos posturas. Y eso me preocupa mucho porque creo que estamos un poco tarde para no tener propuestas específicas en torno a esto.